Ok, lo que vamos a ver hoy es la ley de Hooke. Hooke era un científico inglés que vivió más o menos en la misma época que vivió Isaac Newton. De hecho, los dos eran muy competitivos entre ellos. Eh, y, y en algún momento Hooke acusó a Newton de haberse robado los logros que había encontrado él en la física, ¿verdad? Bueno, ese es un tema, digamos, que interesa a los que estudian historia de la ciencia. La ley de Hooke es una fórmula, o sea, es un modelo matemático que es un modelo o una fórmula, ¿verdad? Porque en física y en otras disciplinas, cuando uno habla de la palabra modelo, lo que quiere decir es una fórmula que intenta describir un comportamiento, ¿verdad? A veces los modelos son modelos empíricos, o sea, la palabra empírico quiere decir que es algo que usted plantea tratando de ver si se acomoda o no se acomoda a lo que usted observa. Y a veces son teóricos. Cuando son teóricos, significa que la fórmula que usted está derivando tiene un sustento en una teoría física fundamental. Entonces, el modelo de Hooke es una fórmula que describe cómo es la fuerza que ejerce un resorte. Un resorte, la palabra resorte, por cierto, en inglés se dice spring. Entonces, en muchos casos voy a utilizar esa palabra o la letra S para referirme a un resorte. Un resorte es un dispositivo que cambia de forma. Entonces, un resorte tiene entre sus propiedades una longitud en reposo o una longitud en relajación. ¿Okay? Esto que estoy dibujando es un resorte que está pegado a una pared, ¿verdad? Obviamente, un resorte tiene también masa, tiene peso, el resorte se puede caer, ¿verdad? Pero por simplicidad, digamos que el resorte está pegado a la pared y no se cae. Entonces, cuando no hay nadie que esté empujando el resorte tiene una longitud propia, ¿verdad? Diríamos, en este caso, que el extremo derecho del resorte se encuentra en una coordenada x sub 0, donde x sub 0 sería entonces la coordenada del resorte cuando no es ni estirado ni comprimido. Porque un resorte puede ser, en principio, ¿verdad?, estirado y comprimido. Entonces, ¿qué pasaría en este mismo ejemplo? Si yo agarro el mismo resorte, ¿verdad? Entonces voy a dibujar, hacer un dibujo aquí abajo, pero dibujo el resorte de tal forma que ahora el resorte va a ser más largo, o sea, porque hay alguien que lo está tirando a la derecha. En ese caso, ¿verdad?, la coordenada x sub 0 sigue estando acá, pero ahora el resorte alcanza una coordenada mayor. Aquí quedó x sub 0 y aquí quedó el x final, xf. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, por muchas razones, ¿verdad? Una razón, una posibilidad es que hay una persona que esté tirando el resorte hacia la derecha, ¿verdad? Entonces,
Ahí dibujamos una mano que tira el resorte hacia la derecha. Cuando el resorte es tirado hacia la derecha, entonces sucede que hay una fuerza externa, ¿verdad? Una fuerza ajena al resorte que lo está tirando a la derecha. Llamamos a esa fuerza la fuerza externa, Fext. Y la representamos mediante una flecha roja que tira para la derecha. Cuando el resorte es tirado hacia la derecha, entonces el resorte reacciona a esa fuerza, ¿verdad? Lo hace como cualquier otro objeto debido a la tercera ley de Newton. Entonces, el resorte ejerce una fuerza de reacción que, al contrario que la fuerza externa, tiene que tirar hacia la izquierda. Entonces, llamamos a esta la fuerza Fs. La letra S quiere decir spring, ¿verdad? Entonces, el resorte ejerce una fuerza elástica hacia la dirección opuesta a la que es estirado. Ahí estoy utilizando la palabra elástica, ¿verdad? Cuando ustedes escuchan la palabra elástica, a lo mejor piensan en una banda elástica, en una goma elástica, ¿verdad? La palabra elástico quiere decir, o se refiere a la propiedad que tienen ciertos objetos de cambiar de forma, de estirarse, ¿verdad? Un resorte es un objeto elástico porque se puede estirar y se puede comprimir. De la misma forma en que lo hace, por ejemplo, una banda elástica, ¿verdad? Y además de eso, entre más es estirado, o sea, entre más es alargado o entre más es comprimido, el resorte va a hacer una fuerza cada vez más grande, porque entre más es estirado, con mayor fuerza se va a oponer a cambiar de forma. O sea, va a intentar devolverse al tamaño que tenía originalmente. Entonces, la ley de Hooke dice, esto es lo importante, que la fuerza elástica que hace el resorte es igual a menos K por XF menos X sub 0. Ya voy a explicar qué es cada una de esas cosas, ¿verdad? Para empezar, la letra K se conoce como la constante elástica del resorte. La constante elástica del resorte es una propiedad intrínseca del resorte. Es un número que nos dice qué tan difícil o qué tan fácil es hacer que el resorte cambie de forma. Entre mayor sea la constante elástica, más rígido o más sólido es el resorte. Cuesta más estirarlo. Y entre más pequeña sea la constante elástica, el resorte se estira con más facilidad, ¿verdad? Por ejemplo, un resorte de juguete, como los que usan los niños, ¿verdad? Para hacer demostraciones con una escalera que el resorte baja, ustedes han visto, es un resorte con una constante elástica muy baja, porque es un resorte que se estira fácilmente. Pero en una máquina, ¿verdad? En un carro, por ejemplo, un resorte puede ser un resorte con una constante muy grande. Porque a lo mejor lo que el ingeniero desea es que el resorte no se estire o se contraiga mucho. La constante elástica del resorte se mide siempre en unidades de Newton entre metro, porque corresponde a la fuerza ejercida entre la distancia que se estira. Vean que la fórmula para calcular la fuerza depende de XF y depende de X sub 0. Eso quiere decir que la fuerza que hace el resorte aumenta conforme el resorte es estirado. Entre más se estira el resorte,
mayor va a ser la fuerza que hace para devolverse el tamaño que tenía originalmente. Y además, la fórmula depende de un menos. ¿Qué quiere decir ese menos? Ese menos es una convención que usamos en física para indicar que la fuerza que hace el resorte siempre apunta en la dirección opuesta hacia la cual el resorte es estirado. Por ejemplo, en este caso, el resorte fue estirado hacia la derecha, ¿verdad? Porque el extremo derecho, al ser estirado, se desplaza hacia la derecha. Entonces, la fuerza elástica apunta hacia la izquierda, ¿verdad? Entre más se estira el resorte, mayor va a ser la fuerza elástica apuntando hacia la izquierda. Vean que la fuerza elástica es distinta a la fuerza ejercida o a la fuerza externa, ¿verdad? La fuerza elástica siempre se opone al movimiento, siempre se opone al estiramiento del resorte. Entonces, el menos, vamos a ponerlo acá, el menos o el negativo, ¿verdad? El negativo es una convención que usamos para representar que la fuerza apunta hacia la dirección opuesta que se estira el resorte. Tal vez para explicar este mismo punto, hagamos un dibujo más de lo que ocurriría en un caso en que el resorte, en lugar de ser estirado, es comprimido. Entonces, hago el mismo dibujo, ¿verdad? Coloco la pared acá. Profe, perdón, hay alguien en sala de espera que no puede entrar. Ah, mira, no me he dado cuenta. Gracias. Claro. Gracias, no me he dado cuenta. Ok, entonces, ¿qué pasaría entonces si alguien llega y más bien aplasta el resorte, ¿verdad? En ese caso, bueno, entonces volvemos a dibujar la posición de equilibrio, ¿verdad? Se encuentra acá. Pero ahora el extremo del resorte se ha desplazado hacia la izquierda. Aquí, ¿verdad? Digamos. Entonces, el XF se encuentra acá. En este caso, el resorte entonces se estira hacia la izquierda y eso lo represento usando esta flecha. En el caso en que una persona entonces esté tirando el resorte hacia adentro, ¿verdad? Vean que la fuerza que está ejerciendo, la fuerza externa, tiene que ir hacia la izquierda. Hacia esta dirección iría la fuerza externa. Pero la fuerza que hace el resorte, la fuerza con la que se resiste a cambiar, más bien apuntaría ahora hacia la derecha, ¿verdad? Esta sería la fuerza que hace el resorte, Fs. Entonces, la fuerza de Fs, o sea, la fuerza del resorte, apunta hacia la derecha cuando el desplazamiento que le hacemos al resorte va dirigido hacia la izquierda. Por lo tanto, el negativo simplemente es una cuestión, ¿verdad?, de indicar que la fuerza siempre se opone al movimiento del resorte. Lo que pasa es que la fuerza es proporcional al desplazamiento del resorte. Entonces, a mayor fuerza que se hace,
mayor va a ser la resistencia con la que el resorte cambia de forma. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Debido a la propiedad que tienen los resortes de que cambian de forma con una fuerza, ¿verdad? Los resortes normalmente se han utilizado como instrumentos de medición para medir fuerzas, principalmente para medir pesos, ¿verdad? Recordemos que el peso es una fuerza. Entonces, las balanzas o las romanas o las básculas que llaman, ¿verdad? Que son los aparatos para medir pesos, son dispositivos que funcionan con un resorte. Porque lo que uno está midiendo es qué tanta distancia se contrae o se alarga el resorte. Damos un ejemplo de esto. Suponga que usted tiene un resorte vertical colgado del techo. El resorte tiene una constante elástica. La constante elástica es K, ¿verdad? K minúscula, y es igual, pongamos que es igual a 20 Newton entre metro. Usted cuelga un objeto de 5 kilogramos de ese resorte. Determine la distancia que se estira el resorte debido al peso de ese objeto. Entonces, tenemos un techo y de ese techo colgamos un resorte vertical, ¿verdad? Cuando digo resorte vertical, lo que quiero decir es que es un resorte que está colgado del techo, ahí, ¿verdad? Cuando no hay nada o no hay nadie empujando el resorte, entonces el extremo inferior del resorte tiene una altura propia, ¿verdad? Una altura en la cual no hay nadie, no hay nada tirando ni nada jalando el resorte. Esa altura es la que llamamos simplemente X sub 0, ¿verdad? No importa que sea una altura, igual podemos referirnos a ella como X. Eso es una cosa sin importancia. Pero a la hora de colgar un objeto pesado, entonces el resorte se estira hacia abajo, ¿verdad? Debido a la fuerza que hace el peso de este objeto. Por lo tanto, aquí tendríamos nuestro X final. Entonces yo podría, ¿verdad? Si tuviera una regla, medir cuánta distancia es que se estira el resorte. Sería esta distancia de acá. Ahora, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas sobre este bloque, entonces tengo dos fuerzas, ¿verdad? En primer lugar, tengo el peso que ejerce el bloque mg, y por otro lado tengo la fuerza que hace el resorte que apunta hacia arriba, ¿verdad? Porque el resorte se convierte entonces en la fuerza
que le impide al bloque seguir cayendo. Y por lo tanto, yo llego y hago la sumatoria de fuerzas en Y y lo igualo a la masa por la aceleración en el eje Y. Y como no se está moviendo, como se queda quieto en reposo, entonces yo digo que la aceleración en el eje Y tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza del resorte menos el peso tienen que ser iguales a 0. Ahora, recordemos que la ley de Hooke dice que la fuerza del resorte es igual a menos K por X final menos X sub 0. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé qué valor tiene el X sub 0 ni qué valor tiene el X final, porque yo no sé con respecto a qué altura estoy midiendo las alturas, ¿verdad? Valga la redundancia, con respecto a qué punto de referencia mido las alturas. Pero yo sé que esta diferencia de acá, esta diferencia corresponde al desplazamiento. Entonces, si la fuerza del resorte es igual al peso, entonces menos K por X final menos X sub 0 es igual al peso. Un detalle ahí importante. El peso, como sabemos, es masa por gravedad, ¿verdad? Y la masa por la gravedad siempre da una cantidad positiva. Uno podría pensar que la fuerza del resorte da negativa, debido al menos, ¿verdad? Pero realmente no es el caso porque el factor de X final menos X inicial es de hecho negativo. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo sé porque el X final se encuentra por debajo del X inicial, ¿verdad? Se mueve hacia abajo. Entonces quiere decir que el desplazamiento es negativo. Y por lo tanto, cuando yo multiplico el desplazamiento negativo por el menos de la ley de Hooke, entonces obtengo de vuelta una cantidad positiva. Esto quiere decir entonces que la fuerza que está aplicando el resorte es de hecho positiva, ¿verdad? Entonces, más bien este menos que le estoy poniendo o que le estoy agregando a la fórmula es una forma en que nosotros nos aseguramos de que la fuerza va a ser positiva. Cuando yo despejo la distancia que se mueve el resorte, es X final menos X inicial, ¿verdad? Entonces es igual a menos mg entre K. 5 menos 5 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado, dividido entre K, o sea, dividido entre 20 newton entre metro. Cuando yo calculo esto, entonces noten que cuando multiplico kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, se cancela con el newton y la unidad que queda es metro, ¿verdad? Entonces obtenemos una distancia en unidades de metro. Sería menos 5 por 9,8 dividido entre 20. Menos 2,45 metros, ¿verdad? Una distancia muy grande que cae hacia abajo, menos 2,45 metros. Aquí voy a anotar algo importante que no mencioné antes. Nota, la constante elástica K siempre es positiva para cualquier resorte. Siempre, siempre es una cantidad positiva. O sea, es como la masa, ¿verdad? La masa no puede ser negativa, hasta donde saben, ¿verdad? La constante elástica de un resorte tampoco puede ser nunca negativa, siempre es positiva. Vamos a ver, chicos, ¿alguna duda?
Creo que no, profe. Bueno, para terminar, vamos a hacer otra nota acá. Otra nota. Generalmente, tomamos siempre el x0 como si fuera igual a 0, ¿verdad? Recuerden que x0 es la distancia con la cual el resorte no se estira ni se encoge. Entonces yo puedo definirlo como igual 0 y de esa forma entonces la ley de Hooke, ¿verdad? Que dice que la fuerza del resorte es igual a menos k por x final menos x inicial o x0 se convierte simplemente en menos k por x, donde x entonces sería la distancia que se estira o que se encoge el resorte. Para mayor simplicidad, ¿verdad? Para no tener que tener que estar arrastrando el x sub 0. Obviamente, si usted quiere hacer, digamos, si usted quiere hacer mayor énfasis en la posición inicial, usted le puede dar otro valor diferente de 0, ¿verdad? Pero generalmente es más fácil, digamos, tomarlo como si fuera igual a 0. Para que de esa forma, entonces, la ecuación menos quede simplemente que es igual a menos k por x. Bueno, chicos. ¿Alguna duda? Igual, ¿verdad? Cuando el resorte se encoge, como aquí abajo, ¿verdad? La fórmula es igual en el sentido de que es menos k por x, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando usted encoge el resorte, entonces el resorte se estira hacia la izquierda. Entonces diríamos que el x es negativo, ¿verdad? Entonces la fuerza del resorte apunta hacia la derecha, porque más bien el resorte está intentando volver a alcanzar la longitud que tenía al principio, que era más grande. Entonces, la fórmula es la misma, ¿verdad? Nada más es de interpretar correctamente lo que quiere decir, ¿verdad? O sea, que la fuerza siempre se opone o siempre apunta en dirección opuesta a la que estiramos o comprimimos el resorte.